dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé. De nuevo, le agradecemos por acompañarnos y por estar con nosotros en estos estudios. Hoy nos toca ver un tema más de las clases básicas que estamos estudiando. Nos toca ver el tema de la ofrenda. Lo vamos a ver nuevamente de una manera la más sencilla posible. Es lo que estoy tratando de hacer. Temas cortitos, sencillos para que lo pueda entender, sin ir tanto a los detalles. Yendo este tema de la ofrenda a muchos detalles, en muchas circunstancias o cuestiones específicas, pues se alargaría bastante. Lo vamos a ver de una manera más sencilla. Espero que haya visto los videos, que hayan estudiado los videos en cuanto al canto y el por qué no está autorizado por Dios en el Nuevo Testamento a adorar a Dios con instrumentos mecánicos de música. Y eran bastantitos videos. Espero que los hayan estudiado y hayan analizado un poco de esta información que está por ahí y le haya sido de utilidad. Uno de estos temas es importante este tema porque una de las cosas que inmediatamente las personas observan cuando acuden a los servicios de oración de nosotros, pues es que no hay instrumentos musicales para adorar a Dios. No está la banda, ¿verdad? No hay show de luces ni nada de estas cosas que hacen por ahí los grupos carismáticos. Así es que espero que le haya sido de utilidad. Vamos entonces a entrar al tema de la ofrenda. Es necesario aclarar que ahí puse el 19 y es el tema 20. Bueno, el tema 20, la ofrenda. Es necesario aclarar que los cristianos no se nos manda diezmar en el Nuevo Testamento bajo la nueva ley. El diezmo fue dado al pueblo de Israel y era para los levitas, debido a que de las 12 tribus, los levitas se habían separado para el servicio a Dios y ellos no iban a tener heredad, no iban a tener tierra, una repartición de esa tierra de Canaán, de la tierra prometida. Por lo tanto, tenían las demás tribus que hacerse cargo de los levitas en cuanto a su sostenimiento a través del diezmo, y los levitas ocuparse plenamente en la adoración y el servicio a Dios. Así es que y otra cosa, no era en dinero. De hecho, se nos narra en la escritura en el Antiguo Testamento que cuando en Malaquías, por ejemplo, vemos que llevaran los diezmos al alfolí, ¿verdad? Y hay alimento en mi casa, dice, para que tuvieran los levitas alimento. Se llevaba el grano, se llevaban cosas que pudieran usar para el sostenimiento de los levitas al alfolí, al almacén. Si alguien vivía muy lejos, dice la escritura, alguien dirá, pues es que no había dinero en esa época. Sí había. Si alguien vivía muy lejos, la palabra de Dios mandaba que vendieran eso que iban a llevar de diezmo y se llevaran el dinero, y al llegar al lugar donde iban a dar el diezmo, ahí compraran alimento, los animalitos que iban a dar para el diezmo, etcétera, etcétera. Entonces, nada más les ayudaba a que su traslado fuera más rápido. Vende la cantidad de lo que ibas a llevar en diezmo en especie, lo vendes, llevas el dinero. Cuando llegues allá, no le vas a dar el dinero a los levitas. Con ese dinero que llevabas, vas a comprar los animalitos, el grano, la comida, y luego se lo das a los levitas. Entonces, no diezmamos. Así es que en el Nuevo Testamento no está autorizado por Dios el diezmo, como se hacía en el Antiguo Testamento. Y ahorita van a ver a qué me refiero. Una de las cosas que me han acusado mucho, ¿verdad? Y tratan de molestar cuando subo estos videos, y otros como los testigos de Jehová, es por ahí el desconocimiento de estas personas, y empiezan a llamarme pastorcito, ¿verdad? El pastor. Bueno, no soy pastor, primero. Y número 2, dice que me dicen que quiero hacer negocio con el diezmo, ¿verdad? De las personas que van ahí. Pues no diezmamos en la iglesia. Entonces, ni pastor ni diezmamos. Así es que pierden su tiempo tratando de ofender.
Pero bueno, el tema, vamos a entrar entonces al tema de la ofrenda. Hay palabras griegas, las palabras griegas que aparecen para ofrenda. Una de ellas muy especial, que es la palabra dorón, D-O-R-O-N, que es un regalo que se prepara para dar a Dios. Entonces la ofrenda es un tipo de regalo que damos a Dios, no es una limosna, no es lo que nos sobra, no es lo que nos queda por ahí, es algo que nosotros designamos o preparamos para, como si lo fuéramos a regalar a Dios. Eso indica la palabra dorón, o sea, D-O-R-O-N. D-O-R-O-N. Hay otra palabra también que aparece en el Nuevo Testamento en cuanto a ofrenda, y es la palabra logía, que es una colecta o una contribución. Así es que también aparece esa palabra. Aparece en varias palabras. Una difícil que es gasopulakeion, que es llevar al arca de las ofrendas o al tesoro de las ofrendas. Hadrotes, que es una ofrenda abundante. Koinonía, también se usa en cuanto a la ofrenda, que es una comunión. O cuando ofrendamos estamos haciendo algo como uno solo, como unión. En este caso la palabra koinonía en cuanto a ofrenda. Y también corbán o corbanas, que es también tesoro, ofrenda dada a Dios o al tesoro de Dios. Un corbán o corbanas son las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento para ofrenda. Ahí está por ahí: dorón, regalo preparado; logía, colecta, contribución, ofrenda; arca de ofrendas o tesoro; ofrenda abundante; koinonía, una comunión, en el caso de las ofrendas como comunión; corbanas, o llevar al tesoro de las ofrendas de Dios. Bien, esas son las palabras que aparecen. Hay que entender, cuando vamos a hablar de regresarle algo a Dios, hay que entender que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todas las cosas. Deuteronomio 10:14 dice: aquí Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, también la tierra y todas las cosas que hay en la tierra. Entonces lo que nos está diciendo es que a final de cuentas todas las cosas son de Dios, todas las cosas le pertenecen a Dios. Salmos 24:1: de Jehová la tierra y su plenitud, también el mundo y los que en él habitan. Obviamente usted y yo estamos en el mundo, usted y yo le pertenecemos a Dios. 1 Corintios 10:26: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Está tanto en el Antiguo Testamento esta frase del Señor es la tierra y su plenitud, como en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. Interesantes estos pasajes que nos dicen Salmos, capítulo 50, del 10 al 11. También los animales, Dios es dueño. Pues si están sobre la tierra, pues son de Dios. Dice: porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Todos los animales son de Dios. E inclusive los metales preciosos que hay en la tierra también son de Dios. Así es que las personas que dicen este oro que encontré en tal lugar, en tal mina, es mío, bueno, no es suyo, también es de Dios. Los animales también son de Dios. Así es que dice Ageo 2:6: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. De Dios es la plata, de Dios es el oro, de Dios es el mundo, de Dios es todos los que habitan en el mundo, de Dios son los animales, de Dios son los cielos y los cielos. Todo, el dueño de todo es Dios. No sé si entendemos ese principio, que el dueño de todo es Dios, incluso el dueño de nuestra propia vida es Dios, entenderemos que estamos en deuda con Él. Estamos comprometidos a ser buenos administradores de lo que Dios nos presta, porque no es nuestro, es prestado. Pero al final de cuentas el dueño es Dios. Nosotros simplemente somos administradores de lo que Dios nos provee o nos da. Ezequiel 18:4: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá. Todas las almas le pertenecen a Dios. A Dios le pertenece nuestro ser completo, nuestro ser material y nuestro ser inmaterial.
1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo nuestro le pertenece a Dios, el espíritu nuestro le pertenece a Dios, el alma nuestra le pertenece a Dios. En la clase que llevamos con los testigos de Jehová, estábamos viendo este pasaje, 1 Tesalonicenses 5:23, donde dice: todo vuestro ser sea guardado irreprensible delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu. Entonces, aquí nos está diciendo que nuestra alma le pertenece a Dios, Ezequiel 18:4. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios, 1 Corintios 6:20. Y vuestro espíritu le pertenece a Dios. Todo nuestro ser le pertenece a Dios. A Dios le pertenece los metales preciosos, oro, plata, diamantes, etc. La tierra, los animales. Usted y yo, la parte física y la parte inmaterial de nosotros le corresponde a Dios. Los cielos le pertenecen a Dios, los cielos de los cielos. Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. Así que no podemos decir, esto es mío. Por eso hay algo que me causaba conflicto cuando de repente las personas dicen, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. No es su cuerpo. Dios se lo prestó, ese cuerpo. Es de Dios, a final de cuentas, es algo prestado. Su cuerpo y su espíritu son de Dios. Entonces no es lógico decir, es mi cuerpo. No es su cuerpo, es prestado. Bien, entonces, si todo es de Dios, usted y yo somos nada más que administradores. Administradores, y tenemos que dar cuentas a Dios de lo que hicimos con lo que Dios nos prestó. Dice 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno de nosotros administramos lo que Dios nos prestó. Usted dirá, Dios no me ha dado nada. Claro que sí, le dio un cuerpo, un espíritu, un alma. Está vivo, tiene vida. Entonces, administrela correctamente. Somos administradores de lo que Dios nos da, el alimento, las cosas que Él creó. 1 Pedro 4:10-11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hasta al hablar, ¿verdad? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, o vamos a hacer algo, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece a la gloria del imperio por los siglos de los siglos, como buenos administradores de lo que Dios nos ha prestado. Este es el principio de la ofrenda. En la ofrenda reconocemos que nada es nuestro, que Dios es el dueño de todo, que nosotros simplemente somos administradores de lo que Dios nos prestó. Por lo tanto, debemos de administrar de una manera correcta lo que Dios nos dio, y en simbolismo, ¿verdad?, de una buena administración, llevamos este regalo a Dios, o esta ofrenda a Dios. La ofrenda es un acto que le agrada a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Filipenses capítulo 4 versículos 10-20. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. El apóstol Pablo está escribiendo, ¿verdad?, a los filipenses, que había recibido, o se había vuelto a recibir este cuidado que la iglesia en Filipo tenía de él. Los hermanos ayudaban al ministerio de la evangelización del apóstol Pablo, cuidándolo, ¿verdad?, dándole lo necesario para subsistir. Dice, de lo cual también estaba solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener en abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Puedo estar en abundancia o puedo estar en escasez. 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí Macedonia, ninguno otro tuvo esto de ayudarme, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Entonces dice, hasta aquí esta parte del versículo, en el versículo 15, vemos que
la iglesia, los hermanos, ayudaban al ministerio de la evangelización del apóstol Pablo, participando con él en cuando estaba en dificultades, ¿verdad?, económicas o necesidades. Luego sigue diciendo la escritura. Dice, ninguna iglesia, está hablando que la iglesia en Filipo mandó para sus ayudas. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, lo cual quiere decir que le enviaban, ¿verdad? Ellos le enviaban la parte económica para que él se pudiera sostener y a la vez recibían el alimento espiritual y todos aquellos alcances que tenía el evangelismo. Dice, versículo 16, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades, no para mis lujos, para mis necesidades. La ofrenda son para las necesidades de los santos. Obviamente el apóstol Pablo es un santo. Y lo vamos a explicar ahorita más adelante. 17. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en nuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Fíjese cómo dice el apóstol Pablo que era esto que enviaban la iglesia a él, ¿verdad?, para ayudarlo. Dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Era un sacrificio, era una ofrenda que se daba. Ellos lo daban como si se lo dieran a Dios, pero en realidad era para la obra de Dios a través del apóstol Pablo. Un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. O sea, esto lo dieron ustedes, pero Dios no nos va a desamparar. Dios les va a seguir ayudando, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si se fija esa última parte, el apóstol Pablo dice que eso que recibía de ayuda, esa ofrenda que recibía de ayuda en cuanto a su ministerio de evangelismo, ¿verdad?, por andar predicando el evangelio en diferentes partes, le ayudaban a ese ministerio enviándole ayuda para sus necesidades. Y dice que eso que ellos hacían era un olor fragante ante Dios, era un sacrificio acepto o una ofrenda acepta que le agradaba a Dios. Que ayudaran por medio de lo económico al apóstol Pablo para que él tuviera lo necesario y se enfocara en la predicación. Ahora, el apóstol Pablo estuvo en las tres condiciones que puede estar un predicador o un evangelista. Pues estuvo sostenido completamente por algunas congregaciones algún tiempo, lo cual es bíblico. Puede ser sostenido tiempo completo para que tú te dediques de 100% al tiempo de la predicación. Número 2, también estuvo tiempo parcial, recibiendo ayuda parcial de las iglesias y también trabajando, ¿verdad?, con sus manos, lo cual también es bíblico. O la tercera opción, que también es cuando no hay ayuda de alguna congregación o los hermanos que te puedan ayudar, pues te mantienes tú solo con tu trabajo, ¿verdad?, con el trabajo secular que tienes. Lo cual el apóstol Pablo también lo hizo, así es que las tres opciones son válidas, pero en este caso que estamos hablando de la ofrenda, los hermanos al enviar esa ayuda lo hacían a través de la ofrenda que se colectaba para las necesidades, y esa ofrenda que llegaba al apóstol Pablo era un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable ante Dios. Bien. Ahora sí vamos a la ofrenda. ¿Qué se nos dice en estos pasajes de la Escritura? El mismo apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, escribe lo siguiente. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿para quién era la ofrenda? Para los santos. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Aquí vemos la ofrenda es para los santos, para las necesidades de los santos. Y ahorita lo vamos a seguir viendo, ¿va? Dice, como ordené en las iglesias de Galacia, cada cuando se hacía estas ofrendas, cada cuando se colectaban estas ofrendas, cada primer día de la semana. O sea, ya estudiamos cuál era el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. ¿Ok?
Los discípulos se reunían el primer día de la semana, el Señor resucitó el primer día de la semana, los discípulos ofrendaban el primer día de la semana, Hechos 27 participaban de la cena del Señor el primer día de la semana. La ofrenda también es un mandamiento para cumplir el primer día de la semana. ¿Cómo se hacía? Bueno, se hacía el primer día de la semana. Cada uno de los cristianos ponían aparte algo, ¿verdad? Según hayan prosperado. Si les fue bien, muy bien en esa semana y tuvieron muy buena entrada, ¿verdad? De lo económico, bueno, pues de acuerdo a lo que recibieron, ellos proporcionalmente separaban algo, ¿verdad? Para dar en ofrenda. Dice, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En 1 Corintios está hablando de que el apóstol Pablo, la iglesia en Corinto iba a ofrendar cada primer día de la semana, lo iban a guardar, y el apóstol Pablo iba a pasar, iba a enviar esta ofrenda, ahí no tengo la Biblia aquí, iba a enviar la ofrenda a Jerusalén. Entonces, cuando lleguen por esa ofrenda, no va a ser el momento que estén ofrendando en ese momento. Por eso se tiene que hacer cada primer día de la semana, cuando la iglesia se reunía, y estar guardando eso que se ofrendaba para cuando pasaran a llevar la ayuda, estuviera ya disponible. ¿Ok? Entonces, la ofrenda es para los santos, cada primer día de la semana, según Dios le haya prosperado. ¿Qué pasaba si un hermano no tuvo trabajo o tuvo muy poco trabajo, muy poca entrada? Bueno, la ofrenda es según haya prosperado. No se nos dice un 10%, se nos dice que nosotros seamos honestos, reconociendo que Dios es el dueño de todo. Si recibimos mucho o más de lo que normalmente recibimos, tenemos que ser honestos, administradores, y decir, bueno, Dios me dio más, aparto más de lo que siempre doy. Dios me dio menos, pues bueno, Dios sabe que no tuve lo necesario, doy la cantidad correspondiente a según haya prosperado, según me haya ido en esa semana. Entonces, esa es la regla. Cada primer día de la semana, según haya prosperado, y la ofrenda es para ayuda a las necesidades de los santos. Y ahorita vamos a seguir viendo esto. Ahora, hay que aclarar aquí algo. Un santo no es como se entiende de parte de algunos grupos o como la Iglesia Católica, que para que tú seas santo tienen que llevarte ante el Papa y tienes que haber hecho 2 milagros y no sé qué tantas cosas te piden para poderte hacer santo. No, en la Biblia no habla de ese tipo de santos. La iglesia no es para un ídolo, un monito, ¿verdad? Ahí en la pared al cual le echas ahí dinero. No, ese tipo de ofrendas para esos santos no. Los santos, vamos a ver quiénes son los santos según la Escritura. Y no vamos a ahondar en el tema, les dije, lo vamos a hacer muy lo más sencillo posible. Dice 1 Corintios 6:11. Y estos erais algunos, ¿verdad?, de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya han sido santificados. Note, antes éramos pecadores, hacíamos pecados, cosas indebidas ante Dios, viene diciendo este pasaje. Pero dice, mas ahora, en este momento, ya hemos sido santificados. O sea, ya somos santos, hemos sido santificados. Ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando usted se convierte en cristiano, Dios lo santifica, Dios lo justifica. ¿Quiénes son los santos? Los hermanos que han obedecido el Evangelio, que han sido santificados en la sangre de Jesús. Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Fíjese de quién está hablando. Pablo, escribiendo a los colosenses, a la iglesia en Colosa, a los colosenses, les dice, los santos son los fieles hermanos en Cristo. O sea, si usted se bautizó, Dios lo santificó, Dios lo limpió. Si usted se mantiene fiel a Dios, usted sigue siendo santificado en Dios. Los santos y fieles hermanos en Cristo son los hermanos en Cristo que están, ¿dónde? En Colosa. ¿Y cuáles eran los santos de Corinto? Pues los hermanos fieles que estaban en Corinto. Los de Éfeso, pues los hermanos fieles que estaban en Éfeso. Entonces dice, los santos y fieles hermanos que están en Colosa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, podríamos hablar mucho también en cuanto a esto de quiénes son los santos, pero creo que se entiende con estos dos pasajes sencillitos.
Ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Verdad? Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te tienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es en el bautismo donde nuestros pecados son lavados, somos santificados, somos justificados ante Dios. Los santos y fieles hermanos de Cristo que están en Colosa. ¿Quiénes son los santos entonces? Pues los hermanos de la iglesia. Entonces, cuando la ofrenda es para los santos, la ofrenda es para los hermanos, las necesidades de los hermanos en la iglesia. Para eso es la ofrenda. Para los hermanos en necesidad en la iglesia. Para aquellos que son fieles hermanos en Cristo. Por eso dice 1 Corintios 1:16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Son de los Corintios 8, hablando en cuanto a la ofrenda. Usted le animo a que lea todo el capítulo 8 y capítulo 9. Yo solamente voy a leer algunos fragmentos. Dice, según de los Corintios, sigue hablando de la ofrenda, de esta ofrenda a los Corintios, que esta ofrenda esta administración, esta contribución que iban a dar, esta logía que iban a dar a los hermanos en Jerusalén. Dice, ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis pronto en querer, la ofrenda es, tenemos que querer ofrendar, así también lo estáis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces la ofrenda es según haya prosperado, conforme a lo que tengamos, conforme a Dios nos prosperó. Versículo 12. Porque si primero hay la voluntad, tenemos que entender que somos administradores y tenemos que tener la voluntad dispuesta. Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. En estos grupos sectarios, de repente le dicen, es que usted tiene que comprometerse con el diezmo, ¿verdad? Y si no tiene el diezmo y no ha trabajado, pues no es mi culpa. Venda tamales, vaya a vender tamales, vaya a hacer algo, pero usted tiene que traer el diezmo aquí. Bueno, entonces dice, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Versículo 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. No, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Lo que se buscaba con estas ofrendas es que se colectara, se llevara para los santos que tenían necesidad, o los hermanos en Cristo que tenían necesidad, y de esa manera todos pudieran tener alimentos. No era congruente, no era lógico que algunos hermanos en Cristo tuvieran que comer y estuvieran en holgura y otros hermanos estuvieran muriendo de hambre. No, sigamos leyendo. Dice, para que la abundancia vuestra supa la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supa la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Para que haya igualdad era lo que se buscaba. Que se suplieran las necesidades, que entre nosotros como cristianos nos ayudáramos. Así es que la ofrenda la damos en nuestra mente, en nuestro corazón, como si se la diéramos a Dios, ¿verdad? En reconociendo que Dios es el dueño de todo, ¿verdad? Es como si se lo diéramos a Dios siendo buenos administradores, pero no es para Dios. Dios no necesita dinero o nuestro dinero o las cosas, porque al final de cuentas todo es de Él. Entonces simplemente lo hacemos como un regalo. Dios quiere ver nuestro corazón, nuestra gratitud, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho, pero tampoco el que recogió el otro tuvo menos. Permítame un momento aquí. Y el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Así es que lo que se buscaba era igualdad. Sigamos leyendo otro fragmento del capítulo 8 en cuanto a la ofrenda. Se le llama ofrenda, contribución, en diferentes maneras. Segunda de los Corintios 8, 18 al 21. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Se le llama donativo, se le llama ofrenda, ¿verdad? Comunión. Entonces vemos aquí, dice, esta peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. 20.
evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante. Este donativo era la misma ofrenda que se estaba enviando. Lo que se colectaba a la ofrenda era este donativo y se enviaba a los hermanos, en este caso en Jerusalén, en otra ciudad que tenían necesidad, que estaban en escasez. Entonces la iglesia en Corintio juntó la ayuda, juntó las ofrendas y envió a los hermanos en necesidad en Jerusalén. Esta ofrenda abundante que ministramos, procurando hacer las cosas honradamente. O sea, ellos lo hacían honradamente, esto de juntar esta ayuda, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea, esta ofrenda no era para enriquecerse ellos, era para que todos tuvieran lo necesario y que los hermanos en esa ciudad que estaban padeciendo hambre dejaran de padecerla. La ofrenda, según de los Corintios 9:1, en cuanto a la administración para los santos, o la ofrenda para los santos, o la ayuda para los santos, o la colecta para los santos, es por demás que yo se escriba. Entonces otra vez nos vuelve a decir que esta ayuda era con destino a los santos que estaban en necesidad. Segunda a los Corintios 9, del 6 al 12, nos dice cómo es que debemos de participar de estas ofrendas. Por medio de esta idea, nosotros también hoy en día colectamos la ofrenda cada primer día de la semana para los hermanos que están en necesidad en la congregación. Dice 2 Corintios 9, 6 al 12. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. También hablando de la ofrenda, ¿verdad? Esta contribución. Usted siembra escasamente, escasamente segará. Pero Dios lo deja a su corazón, a que usted decida. No le dice, da el 10%, el 20%, el 30%, el 40%. Ahora, ¿por qué le decía que el diezmo del Antiguo Testamento? Porque quizás usted diga, bueno, hermano, ¿y si yo quiero dar el 10% de mi salario? Bueno, si eso está en su corazón, usted decídalo, ¿verdad? Usted lo dará. Pero no es que Dios le esté diciendo, tienes que darme exactamente el 10%. Bueno, ¿y qué si, por ejemplo, en su corazón está dar el 20%? O el 30%, o el 50%, o el 60%, o el 100%. Bueno, pues eso dependerá de usted. Si usted quiere dar eso a Dios, ¿verdad? Al servicio de Dios, por medio de la ofrenda, pues qué bueno, hágalo. No tenemos ese limitante de solamente el 10%. Usted puede dar, inclusive vemos el ejemplo de allá de Ananías y Zafira, ¿verdad? En Hechos 5 y en el 4 vemos cómo los primeros cristianos vendían sus propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles para repartir estas ofrendas entre todos los que necesitaban. Vemos también cómo ellos, cuando venden esta propiedad en más dinero, acuerdan, ¿verdad?, a hacer ahí y decir que la habían vendido en menos cantidad para quedarse con algo, y vemos lo que sucedió con ellos. Pero esto era la actitud de los primeros cristianos. Daban sus propiedades para que todos tuvieran lo necesario, para que sus hermanos en Cristo tuvieran lo necesario y no estuvieran en necesidad y en escasez, ¿verdad?, que estuvieran en igualdad. Dice, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno lo debemos de dar como lo proponga en su corazón. Usted lo decide en su corazón. ¿Qué es lo que usted quiere dar? Como si se lo diera a Dios. Recordando lo que nos dice la Escritura cuando nuestro Señor venga, va y juzgue a las naciones. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, como ponga en su corazón. Cuando usted da la ofrenda, dice, pero es para los santos, no es para Dios. Bueno, es como si se lo diera a Dios, ¿eh? Entonces, cada uno como propuso en su corazón, no lo dé por tristeza, no lo dé triste de que, tengo que ofrendar. No, así no le agrada a Dios. No lo dé porque necesita darlo tampoco. Porque Dios quiere que usted se lo dé alegre, que se lo dé de corazón. Que dé esta ayuda, esta ofrenda, agradecido por lo que Dios nos presta, ¿verdad? Porque somos administradores de lo que Dios nos presta. Gracias a Dios porque me da vida, gracias a Dios porque me da salud, gracias a Dios porque tengo una familia, porque tengo un trabajo, porque tengo un plato de comida en mi mesa. Por eso soy agradecido y se lo doy con gusto a Dios. Entonces Dios quiere que lo demos alegremente, que ofrendemos alegremente, como lo propongamos en nuestro corazón, no con un porcentaje específico. Si usted quiere poner el 10%, pues usted póngalo. El 5%, usted póngalo. Si usted quiere el 20, 30, 40, 50, el porcentaje que usted quiera, usted. Es en su corazón, entre usted y Dios, ¿verdad? Dios ama al dador alegre, versículo 8. Y poderoso es Dios. Aquí viene la promesa de Dios. Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente y abundemos para toda buena obra. Pero recuerde el primer versículo. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Entonces, el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Y Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros todas esas cosas, para que tengamos siempre lo necesario para nosotros, pero también para compartir, ¿verdad?, para toda buena obra de las cosas de Dios. Entonces la ofrenda es de corazón, no es por necesidad, no se tiene que dar triste, se tiene que dar alegre, se tiene que dar con un corazón de gratitud a Dios, se tiene que hacer cada primer día de la semana para el beneficio de los hermanos en necesidad, de los santos. Todas las necesidades que tiene la congregación local, ¿verdad?, el grupo de hermanos que se reúne ahí en ese edificio. Las ofrendas que se colectan son para las necesidades de los hermanos ahí que están reunidos. Si los hermanos ahí reunidos deciden enviar socorro o ayuda a otra congregación que está en necesidad, pues ellos lo deciden, ¿verdad? Como lo hicieron aquí los hermanos. Los hermanos en Jerusalén estaban en dificultades, ¿verdad?, pasando hambre, entonces enviaron esta ayuda. Pero otra vez es para las necesidades de la iglesia, de los santos. Seguimos leyendo. Dice, como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Dios es el que proveerá. Dios es el que multiplicará nuestras sementeras y Dios es el que aumentará los frutos de nuestra justicia. Pero si lo hacemos, ¿cómo? Pues si lo hacemos no tristes, no porque necesitamos hacerlo, sino lo damos alegremente, reconociendo que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos simplemente administradores y estamos de paso en esta vida. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Ok? La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Usted tiene la libertad para dar a Dios como usted pone en su corazón. Pero el 10%, pues délo. 20%, pues délo. Usted póngalo en su corazón. La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cuando usted ofrenda, y esas ofrendas entendemos que es para las necesidades de los santos, es una acción de gratitud hacia Dios. Por eso le decía, es como que usted se la da a Dios. Imagine que la da directamente a Dios. Abunda en muchas acciones de gracias a Dios. De gracias por lo que Dios me ha dado y me ha prestado para administrar. Entonces, esta ofrenda abunda en acciones de gracias a Dios. Es como si agradeciéramos a Dios por medio de esa ofrenda todo lo que Él nos ha encomendado. Entonces, hemos visto hasta aquí que la ofrenda los primeros cristianos lo hacían cada primer día de la semana. El objetivo por el cual se hacía era para suplir las necesidades de los hermanos en necesidad, que todos tuvieran lo necesario. Era para... se tenía que hacer de corazón, no había una cantidad específica, según haya prosperado. Si nos prosperamos más o prosperamos menos, será de acuerdo según Dios nos haya prosperado. Hay que hacerlo de corazón, ¿verdad? Hay que hacerlo no con tristeza y no con necesidad, ¿verdad? Que tengo que hacerlo, no. Porque Dios quiere que lo hagamos de una manera alegre, de una manera agradecidos. Agradeciendo a Dios por medio de ese desprendimiento que hacemos de lo material. Algo que he notado yo en esto es que en la ofrenda, lo que Dios quiere enseñarnos, más que Él necesite ese dinero que ponemos por ahí en la charola o en el plato, en lo que se colecte, más que Dios lo necesite, lo que Dios quiere enseñarnos es que no nos enamoremos tanto de lo material. A final de cuentas no es nuestro, somos administradores. No nos enamoremos de lo material. Recuerde, raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando una persona ama mucho el dinero, no se desprende, no se quiere desprender del dinero. Pues Dios quiere que abundemos en acciones de gracias. Usted ponga en su corazón cuánto es lo que usted quiere ofrendar a Dios en esa acción de gracias. Gracias Dios porque me diste este trabajo y hoy lo traigo ante ti. Aunque sé que tú no lo necesitas, pero si lo doy en ofrenda a ti como agradecimiento, sé que se va a usar para mis hermanos. Y si es un bien para mis hermanos, si hay un bien para Él, es como si te lo hicieran a ti. Entonces, de esa manera lo hacemos. Los actos de adoración que tenemos en la iglesia del Señor cada primer día de la semana, obviamente nos reunimos el primer día de la semana porque vimos que es el día que se reunían los discípulos.
Participamos de la Cena del Señor el primer día de la semana porque lo hacían los cristianos. Cantamos sin instrumentos musicales el primer día de la semana y otros días también, ¿verdad? Es posible hacerlo porque así lo hacían los primeros cristianos sin instrumentos musicales. La ofrenda, como lo miramos, ya vimos las características de cómo lo hacían los hermanos y así lo hacemos. Vamos a ir a los otros 2 actos de adoración, que es la predicación de la palabra y la oración, que son también los 5 actos de adoración: el canto, la ofrenda, la cena, la predicación y la oración. 5 actos que tenemos que cumplir el primer día de la semana, ¿verdad? Ahora, algunos de estos actos podemos llevarlos a cabo en otro día. ¿Cuáles son estos actos que podemos llevar a cabo en otro día? El canto, la oración, ¿verdad? El estudio de la palabra de Dios. Pero específicamente el primer día de la semana es la cena del Señor, como iglesia, reunidos, y la ofrenda, reunidos como iglesia, aportar como iglesia. Entonces, el domingo cumplimos esos 5 actos de adoración a Dios, ¿verdad? Reunirnos ese día, que es el día del Señor, el domingo, primer día de la semana. En ese día cantamos, oramos, participamos de la cena, de la ofrenda y del estudio de la palabra de Dios. Así es que bueno, ya hemos visto alguno de ellos y seguimos la próxima semana con el siguiente punto. Creo que el que nos toca es la oración, así es que vamos a ir a ese punto, la oración, el siguiente acto. También, otra vez, dentro de la oración podemos extendernos a muchos detalles y a muchas cosas. Lo vamos a tratar de mantener lo más sencillo posible, ¿ok? En cuanto a estos temas. Luego, si usted decide hacerse miembro de la Iglesia del Señor, usted empezará a notar que cuando hermanos tocan estos temas y los tocan en serie, pues es un buen tiempo que estamos estudiando sobre la oración, sobre el canto, como lo veo, 9 videos solamente sobre el canto que están por ahí, que ya había subido en internet. Y ahora igual hemos tenido clases en serie en cuanto a la ofrenda y nos lleva unos 2-3 meses o a veces más a estudiar cada uno de los detalles en cuanto a la ofrenda, pero lo estamos haciendo de manera así general, rápida, resumida, que podríamos resumirlo en esos pasajes, ¿verdad? Cada primer día de la semana para los santos, según haya prosperado, hacerlo de corazón como para el Señor. El que siembra más obtiene más, el que siembra menos obtiene menos. No con tristeza ni porque necesitamos hacerlo, hay que hacerlo porque Dios ama que lo demos con gratitud. Y estas ofrendas son acciones de gracias a Dios. Bien, no solamente suple a lo que los santos falta, ¿verdad? Dice ahí el versículo 12 que tenemos en pantalla, sino que abundan en acciones de gracias a Dios. Bien, mis hermanos y amigos, espero que les haya servido esta pequeña lección. Y nos vemos, Dios mediante, en la próxima clase, si Dios nos presta vida y salud. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Estén al tanto ahí de las notificaciones que les llegan en YouTube cuando subo los videos. Sé que he estado por ahí algunos días, algunas semanas que no he podido por enfermedad o por problemas o X o Y. Pero tan pronto tenga oportunidad, pues voy a estar subiendo los videos. Nada más esté al tanto de su celular o de su computadora donde le llegue la notificación. Si usted se suscribió al canal, póngale ahí a la campanita para que le llegue la notificación de cuando se suben los nuevos videos en YouTube. Bien, cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo estudio. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra